Buenas. A continuación vamos a hacer la exposición referente al diseño factorial 3 a la 2, por el cual esto va a estar dirigido por Juan Esteban Mier Mejía, mi persona, Leonel Gutiérrez Berleño y Oscar Alberto Pacheco. Esto es de la asignatura de diseño experimental por el docente dirigido Gustavo Adolfo Piedrahita. Listo. Vamos a ver primeramente la parte conceptual antes de dirigirnos a lo que serían los ejercicios prácticos. Y para ello vamos a comenzar que es un diseño factorial. A diferencia de los anteriores diseños que son pues los de balanceado o los de balanceado, en este apartado vamos a tener unas características diferentes que va a ser un poco visto por la parte del análisis estadístico. En este cual esto es un experimento donde se estudia dos o más factores al mismo tiempo, a diferencia del anterior que solamente da un solo factor. Y se evalúa todas las combinaciones posibles de esos niveles. Acá es porque se deriva su nombre, porque el diseño factorial dice 3 a la 2. En este caso no quiere decir que pues, el número de factores, en este caso va a ser 2 y el nivel, y niveles por factor, o también lo podemos hablar como repeticiones, serían 3. Es el diseño más simple de 3 elevado a la k. Es decir, que ahí se pueden encontrar otros factores, puede ser 3, 4, etcétera. Acá vamos a ver que hay un total de tratamientos que por 3 va a dar 9, igualito cuando uno hace la potencia de 3 elevado a la 2, pues eso se da su nombre. Y generalmente como es 2, llamamos los factores un factor A y un factor B. Acá como estamos analizando tres niveles, vamos a ver lo que sería el bajo, el medio y el alto. Esto es un tipo de diagrama donde nos permite a nosotros realizar estos cálculos un poco más sencillos a comparación de otras formas estadísticas. Y aquí miramos una tabla, una cuadrícula donde vamos a ver las combinaciones posibles que hay entre factor A y el factor B, donde está el 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2 y 2, 2. Acá vamos delimitado como lo que se ven ahí. Esas son las notaciones. Pues determinamos lo que sería bajo, el menos 1, medio, un 0 y un alto, un 1. En otro apartado se puede ver el alto referente a un 2 eh, y así sucesivamente. Allí lo que estamos viendo es esos 1, 0, 1, 2, es lo que estamos viendo cómo están ubicados de manera en esas combinaciones posibles, esos casos que podrían dar. Ahí vemos todas las combinaciones de tratamiento entonces. Bueno, vamos a ver lo que sería el modelo matemático en el cual nosotros lo vamos a ver reflejado lo que sería la respuesta. Dado que pues nosotros lo que estamos efectuando en estos diseños es mirar a ver cuál es el efecto que causa cada factor en la variable o en la respuesta de salida. O cómo varía un factor con respecto a su nivel, mientras que el otro factor es controlado y viceversa. Y a su vez estamos viendo lo que sería la interacción entre estos dos factores. Que esto es un apartado importante a diferencia de otros modelos, ya que podemos mirar cada uno por aparte y las dos simultáneamente. Ahí vemos el modelo matemático integrador que se puede considerar como el efecto individual de cada factor y la interacción entre ambos de la siguiente forma, donde tenemos una variable de salida y con 3 subíndices y JK, donde ahí tenemos lo que sería mu, que es la media general, el alfa sub i, que es el efecto de nivel i del factor A, el beta sub j, que es el efecto de nivel j del factor B. Acá tenemos lo que sería la interacción entre A y B, alfa por beta, con sus respectivos subíndices y j. Y tenemos lo que sería el error aleatorio E con su índice IJK. Que ahí esos valores de IJ, bueno, K valdría 1 y J puede ir variando entre 0, 1 y 2. Acá tenemos también en cuenta unas hipótesis, en el caso de la hipótesis nula, donde sería la interacción alfa-beta, con su índice IJ igual a 0, nos indica que no hay un efecto de interacción de los factores A y B sobre la variable de respuesta. Es decir, la combinación de esas dos juntas no tiene un efecto significativo en la variable de respuesta. Pero si la primera hipótesis se rechaza, se contrastan las siguientes. Puede suceder esos dos casos, de que la hipótesis nula, en este caso, cuando el alfa sub i, que esto ya sabemos que es con referente al factor A, va a dar igual a 0, no hay efecto significativo sobre la variable de respuesta. Lo mismo sucede para el beta j, que si da 0, ya sabemos que el factor B sobre la variable de respuesta no hay un efecto significativo. Aquí vemos lo del análisis de la varianza de la nova.
tenemos lo que sería los grados de libertad, la suma al cuadrado, la de las medias, y aquí tenemos la f sub 0. Vemos que la fórmula no cambia tan radicalmente con otras, simplemente es un paso a paso, un procedimiento. La única diferencia entre esta nueva a la otra es que, pues, como anteriormente había dicho, acá estamos evaluando dos factores. Vemos que, pues, ya tiene por defecto delimitado lo que sería los grados de libertad del A, del B y de la interacción como 2, 2 y 4. Respectivamente, ya sabemos que la demás fórmula radica en las que, pues, se están demostrando a continuación, y pues todo eso va a ir variando respecto a los datos que tengamos en nuestro diseño experimental. Y la R ya sabemos que es el número de réplicas por tratamiento. Acá vemos lo que serían las medias y otras fórmulas más que son necesarias para su respectivo análisis. A continuación, lo dejo con mi compañero que va a hacer una breve explicación sobre un ejemplo de lo visto anteriormente. Bueno, en este experimento se requiere estudiar cómo se afectan los factores de temperatura en la cual un componente electrónico empieza a desprender calor. Como mi compañero había dicho, aquí trabajamos con dos factores. El factor A, que viene siendo el mineral del encapsulado del componente, y el factor B, que es la densidad del circuito interno. El factor A son las tres medidas que había mencionado mi compañero anteriormente, que es el medio, bajo y alto, lo mismo que en el factor B. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos la tabla que nos muestra las medidas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en el material del encapsulado está, como ve, está marcado el factor A y el factor B, que son la integración y los valores los valores de la temperatura que emite el componente. En del bajo al más alto, que vendría siendo 50, que en las dos medidas, 50, 60. En la medida media sería 60 a 63 grados, y en la medida alta que vendría 64 a 66. Y también tenemos la tabla de medias, que ya sería la media de la línea baja, la media y la alta, por las tres medidas de los dos factores. John, pasa. Aquí podemos ver con mayor claridad las medias, ya la media para la medida A, que sería la primera medida, la 2 y la 3, que se suman por los tres componentes, que son el alto, el medio y el bajo, se dividen entre 3, y lo mismo que en la B, y está la media general. Yo un paso. Aquí podemos ver la suma de los cuadrados y los grados de libertad. En los grados de libertad podemos ver que cambia un poquito la fórmula, ya que, como había dicho John, el R va siendo el 3, y por las repeticiones, eso es lo único que cambia. Ya los grados de libertad vienen siendo básicamente los mismos, y de ahí eso es lo que pasamos a la sumatoria de los cuadrados. Ya vienen siendo las mismas ecuaciones que venimos dando, pero a diferencia de los diseños que hemos visto anteriormente en clase, aquí le vamos a hacer un diseño, una sumatoria a cada factor, al factor A, al factor B y y a la interacción de los dos factores. ¿Sigue yo? Como ven, aquí tenemos la media, la sumatoria del factor B, anteriormente estaba la del factor A, y aquí tenemos la sumatoria de la interacción de los dos factores, que como ven da 0, o sea que la interacción es nula. ¿Sí? John, la otra. Y pues la suma de los cuadrados y los valores estáticos, ya que los valores estáticos de F. Y aquí vienen siendo las mismas operaciones, solamente incluyéndole a que hay que hacerle una por separado a cada factor. Y como ven que cuando están en la operación donde se efectúa la interacción del A y el B, siempre va a dar 0, ya que anteriormente pues no hay ninguna interacción entre estos dos factores. La siguiente podemos mostrar la tabla de la ANOVA,
donde están la sumatoria y sus valores en sus respectivas casillas. Y pues bueno, este es el diseño. Ya mi compañero Juan sigue con el otro. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo práctico del diseño factorial 3 a la 2. En este caso, la universidad nos dice que se presenta la información de un ensayo en el cual un entomólogo, que es un especialista, un científico de insectos, de bichos, realiza un experimento sobre la energía consumida por las abejas al beber, para determinar el efecto de temperatura del ambiente y la viscosidad del líquido en el consumo de energía, y donde los niveles de temperatura fueron en este caso 20, 30 y 40 grados centígrados, y la viscosidad del líquido se controló por las concentraciones de sacarosa, que eran 20, 40 y 60% respectivamente del total de los sólidos disueltos en el líquido que bebían las abejas. Además, el entomólogo registró la energía gastada por las abejas en joules por segundo, y los datos se van a presentar en la siguiente tabla. Sin embargo, aquí tenemos también los factores en este caso. Nuestro factor A es el de la temperatura ambiental, que tiene tres niveles, 20, 30, 40 grados. Y lo mismo factor B, que en este caso es el porcentaje de sacarosa en el líquido, que también tiene tres niveles, 20, 40 y 60% respectivamente. Pasa a la siguiente, por favor. En este caso tenemos la tabla que nos proporcionaron, donde tenemos los dos factores, tanto temperatura como sacarosa, cada uno con sus tres niveles. Además de que cada uno, obviamente, tiene tres réplicas con respecto al otro, por lo que nosotros teníamos en total lo que son 9 tratamientos. Pasa a la siguiente. Entonces, en ese caso, nosotros lo primero que hacemos es calcular lo que era el total por factores. Para los totales, para el factor de temperatura y para el factor de sacarosa. En este caso, cada uno con respecto a su nivel. En este caso, donde T1 sería la temperatura de 20, T2 la de 30, T3 la de 40. Lo mismo puede ser la sacarosa, donde C1 sería el nivel de porcentaje de sacarosa de 20, el S2 el de 40 y el S3 de 60%. Entonces ahí simplemente sería sumar los datos por cada nivel y así tendríamos el total. También tenemos un total general, que sería la sumatoria de todos los datos que tenemos en el diseño, en nuestro diseño. Ahí también podemos ver todos los valores respectivos con los que nosotros podemos proceder a realizar el ejercicio, el diseño. Paso a la siguiente, por favor. En este caso nosotros empezamos con lo que es la suma de cuadrados. Como primero tenemos la suma de cuadrados para nuestro factor T, que está definido como una sumatoria de igual a 0 hasta 2 de nuestro y sub i al cuadrado sobre 3 que multiplica a r, donde r es el número de réplicas, menos y cuadrado, que es la sumatoria de todos nuestros datos, sobre 3 al cuadrado por el número de réplicas nuevamente. Este y sub i al cuadrado no es más que lo que hicimos ahorita con el total de los factores, simplemente que es una sumatoria con cada total de esos, en este caso para la temperatura, elevado al cuadrado. Ahí se desglosa entonces la fórmula y ya tendríamos el primer valor para nuestro suma de cuadrados para el factor de temperatura, que es de 293,16. Se hace lo mismo para el factor de sacarosa, donde y sub j al cuadrado nuevamente es con respecto al total de los niveles de este factor, que nos da también un total de 309, regresa por favor, 309,96. Con respecto a la suma de cuadrados de la interacción entre nuestros dos factores T y S, este está dado por la sumatoria de igual a 0 hasta 2 de la sumatoria interna de J sub 0 hasta 2 de nuestro Y sub I J al cuadrado. En este caso, también son todos los datos de ambos, del total de ambos factores. Por eso está 11,5 cuadrado, más 11,5, 19,5 al cuadrado, más tal, 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 los siguientes números, los siguientes datos, hasta el dato final, que sería el 57 al cuadrado. Todo eso sobre el número de réplicas que tenemos, menos nuevamente nuestra media, nuestros datos totales, sobre 3 al cuadrado por el número de réplicas, menos la suma de cuadrados de nuestro primer tratamiento, de temperatura, menos la resta de nuestro segundo suma de cuadrados, en este caso para el nivel de sacarosa, donde nos da un total de 27,3. Ya con respecto a la suma de cuadrados total, está dado por tres sumatorias internas. Una que va desde i sub 0 hasta 2, ahí le sigue una que va desde j sub 0 hasta 2, y otra que va desde k sub 0 hasta el número de réplicas que tenemos. En este caso, internamente tenemos a y con el índice i, j, k al cuadrado. Eso es lo que significa
es que va a ser cada uno de los datos que tenemos registrados en nuestro diseño, que nos proporcionaron en la tabla, al cuadrado, menos, nuevamente, la suma de todos nuestros datos sobre 3 al cuadrado por el número de réplica que tenemos. En este caso nos da un total de 646.53. Ya con respecto a la suma de cuadrados de nuestro error, es simplemente la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de nuestro factor P, menos la suma de cuadrados de nuestro factor S, menos la suma de cuadrados de la interacción entre nuestros dos factores. Tenemos un total de 16.28. Paso a la siguiente. Aquí también tenemos el cálculo de nuestros grados de libertad, donde el grado de libertad para nuestro factor P es el número de tratamientos menos 1, al igual que el de nuestro factor S, que es el número de tratamientos menos 1, por lo cual en ambos tenemos 2 grados de libertad. Con respecto al grado de libertad de la interacción entre ambos factores, este está dado por el producto de los grados de libertad de cada factor individualmente, que nos da un total de 4. Con respecto a los grados de libertad de nuestro error, esto ya cambia un poco, porque este ya es 3 al cuadrado que multiplica al número de réplicas menos 1, que nos da un total de 18. Y los grados de libertad totales normalmente son 3 al cuadrado que multiplica al número de réplicas menos 1, que nos da un total de 26. Aquí también tenemos el cálculo de lo que son los cuadrados medios. Cuadrado medio para nuestro factor, en nuestro primer factor, nuestro factor de temperatura, que es la suma de cuadrados de ese factor sobre el grado de libertad de ese factor, y así sucesivamente para cada uno. Para el factor T de temperatura, el factor S del nivel de sacarosa, para el cuadrado medio de la interacción entre los dos factores y el cuadrado medio del error. Ahí solamente es que reemplazamos los datos y ya tenemos todos los valores. Con respecto al estadístico F, también es el cuadrado medio de cada factor y de las interacciones sobre el cuadrado medio del error, que también tenemos acá los valores, 162,0743 para el factor T, 171.3622 para nuestro factor S y 7.49.4994 para la interacción entre los dos factores. Pasa a la siguiente. Aquí ya tenemos toda la tabla de ANOVA. Luego tenemos nuestras fuentes, que son los factores, temperatura, sacarosa, la interacción entre los dos factores, el error y el total. También los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y nuestro estadístico F. Esta tabla lo que nos muestra es que con respecto a la temperatura, las F, el estadístico F, tanto de la temperatura como el de la sacarosa, e incluso el de la interacción entre los dos factores, es bastante grande. En este caso son mucho más grandes que nuestro F crítico esperado, que nos da en la tabla de Student, que es para F de 2,18, que era aproximadamente 3.55. Por lo tanto, nosotros rechazamos las hipótesis en ambos factores. Pasa a la siguiente. Y también podemos ver lo que es una pequeña gráfica de, de cómo se dan estos factores, de la interacción entre ellos, donde nosotros podemos concluir que la energía consumida por las abejas al beber depende significativamente de la temperatura ambiente y de la concentración de sacarosa del líquido. Además de que ambos factores interactúan entre sí, mostrando que el efecto de la viscosidad varía dependiendo de la temperatura. Y las condiciones más demandantes energéticamente para las abejas se presentan con soluciones tanto de alta viscosidad como con altas temperaturas. Y eso sería todo el ejercicio práctico. Muchas gracias. Bueno, pues yo me encargaré de mandarle eso. No sé si